¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero en Dios que estén bien y doy gracias a Dios que me permite una vez más estar compartiendo con ustedes este devocional. Hoy vamos a ver una habilidad que el apóstol Pablo pide para los hombres cristianos como una meta. Hasta ahorita lo que habíamos estado viendo son cualidades del carácter, pero hablábamos de tener una buena reputación, de buscar la integridad o pureza moral, de ser sobrio en nuestra manera de pensar, ser prudentes. Hablábamos también de ser decorosos y hoy llegamos a una, como les decía, una habilidad. Dice Pablo que una meta como cristianos debemos buscar el ser aptos para enseñar. Ahora aquí yo creo que muchos de nosotros tenemos un poco de temor al pensar en esto, el pararnos enfrente de una clase y hablar, pero no necesariamente significa eso. Yo creo que un hombre maduro enseña en cada instante, ¿verdad? Enseña, como decíamos, con su vida, con sus palabras, con su conducta, pero vamos a pensar en hombres casados. Un hombre casado de alguna manera tiene que ser, él es el líder espiritual de su hogar y él tiene que enseñar a su esposa a seguir al Señor. Y cuando llegan los hijos, también el hombre debe enseñar a sus hijos lo que es la palabra de Dios y cómo ellos deben intentar seguir al Señor. Entonces, esta cuestión de apto para enseñar es algo que quizá debemos ver con más intencionalidad. Esto es, que debemos ver oportunidades para enseñar, como decía yo, en nuestro hogar principalmente, y si se da la oportunidad, enseñar también en la iglesia. Ahora vamos a ver un pasaje donde Pablo le escribe a Tito. Lo que acabamos de citar es en 1 Timoteo 3:2, donde hemos visto estas metas, donde Pablo le dice una vez más a Timoteo que el hombre cristiano debe buscar ser apto para enseñar. Pero vamos a ver qué le dice Pablo a Tito respecto a esta cuestión también de enseñar. Fíjense en Tito, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así, hablando del varón, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces yo creo que aquí el apóstol Pablo pone esta característica, bueno, inspirado por Dios obviamente, pero dentro de todas estas cualidades de carácter, como decíamos, buena reputación, el ser sobrio, el ser hospedador, el ser decoroso, porque aquí nos habla este pasaje de que va a haber hombres que van a contradecir la sana enseñanza. No sé si ustedes hayan conocido hermanos que a veces son muy impulsivos, a veces son hasta groseros, pero aquí nos dice que debemos nosotros enseñar de tal manera que podamos convencer a aquellos que no estén de acuerdo en la doctrina. No tanto que no estén de acuerdo con nosotros, sino que no estén de acuerdo con la doctrina. Y regresando un poco al hogar, yo creo que todos los que hemos tenido hijos adolescentes o los que tienen hijos adolescentes se darán cuenta que a veces es difícil enseñar a los hijos, es difícil que nos hagan caso. Entonces ahí también entran todas estas cualidades que hemos dicho de carácter, de ser sobrio, de ser prudente, de ser decoroso, de tener una buena reputación. No podemos decirle al hijo, pues lo haces porque yo soy el padre. No, sino debemos tener una reputación de que lo haces porque yo lo estoy haciendo. Vas al templo, pues porque yo voy. Lees la Biblia o te pido que leas la Biblia porque yo la leo. Ora a Dios porque yo también lo hago. No podemos pedirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no estamos haciendo. Y yo creo que eso se refiere apto para enseñar. Decíamos, no necesariamente estar al frente de un grupo, sino en muchas situaciones en las cuales podemos enseñar en nuestro hogar y obviamente también en la iglesia. Ahora déjenme compartir otro pasaje
donde el apóstol Pablo escribe aquí a una iglesia, en la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, el versículo 16. Y ahí al dirigirse a la iglesia, también les da esta amonestación. Dice en Colosenses 3, 16, dice el apóstol Pablo así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces aquí el apóstol Pablo le hace ver otra vez a toda la iglesia que cada uno, especialmente los varones, ¿verdad?, debe tener como meta el ser apto para enseñar. Y aquí dice que toda la iglesia necesita que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, para que de esa manera puedan ellos enseñar y exhortar mutuamente a todos los miembros de la iglesia. Entonces aquí, hablando de cuestión práctica, ¿cómo puede un hombre que de alguna manera nunca ha pensado, digamos, conscientemente que debe ser hábil o apto para enseñar, cómo puede lograr eso? Yo creo que la primera cuestión es prepararse espiritualmente. Como dice aquí el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. Y aquí es responsabilidad de cada uno. Yo debo responsabilizarme de aprender la palabra de Dios. Yo debo hacerme responsable de leerla, de meditarla, de guardarla en mi corazón, de ponerla en práctica, para que cuando se dé una situación en la cual quizá un hermano me pida un consejo, o que mi hijo o mi hija está enfrentando alguna situación, yo pueda decirle: mira, la Biblia dice así, Dios nos dice de esta manera, que no enseñemos opiniones de hombres, que no enseñemos por medio de nuestros sentimientos, sino que enseñemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para hacerse uno apto o hábil para enseñar? Estudiar la Biblia. Estudiarla, estudiarla, estudiarla. Hacerte un hábito de estudiarla todos los días, de no depender nada más de lo que escuchas el domingo, o quizás si vas miércoles o si vas a otra reunión. No, sino tú cada día debes hacerte responsable de estudiar la Biblia. Ahora, ¿qué otro paso podríamos seguir para ser aptos para enseñar? Y yo creo que aquí es algo muy importante que pongamos en práctica. Déjenme les comento algo. Mi esposa, yo considero que ella es una muy buena maestra de la Biblia, pero ella no nació siendo una buena maestra. De hecho, ella empezó a enseñar desde muy joven. Prácticamente a los 13 años, ella ya estaba enseñando la palabra de Dios. Y ahí fue un poco como nos podrá suceder a algunos, ¿verdad? De que nos dan un empujoncito, o a veces nos dan un empujón muy grande para que enseñemos. Pero con el paso del tiempo, con la práctica, mi esposa ha llegado a ser una muy buena maestra. Entonces, ahora hablando de varones, les comparto mi experiencia también. Yo me considero una persona introvertida, una persona que me da temor a hablar a las personas, y era una de mis excusas para decirle a Dios: pues yo sé que, Señor, yo sé que tú quieres que yo sea pastor, yo sé que tú quieres que predique tu palabra, pero me da miedo, me da pena, creo que no voy a poder. Pero sin embargo, Dios me dio varios empujones a través de la vida, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión estábamos haciendo una campaña y se estaba predicando en la calle. Y entonces el pastor se acerca a mí y me abraza así, y me dice: ¿cómo ves? Y le digo: pues es algo muy emocionante, hay mucha gente, y gracias a Dios que están respondiendo al mensaje de la palabra. Y entonces voltea a verme y me dice: ¿predicas tú? Y le digo: ¿yo? Dice: sí. Y le digo: ¿dónde? Pues aquí en la calle. ¿Y cuándo? Pues mañana. Y pues así lo hice, ¿verdad? Y después, poco a poco, otras oportunidades que Dios permitió que yo tuviera. Y aún les confieso, todavía tengo un poco de temor en hablar a las personas, pero cuando lo hago ha sido porque el Señor me ha ayudado.
Entonces, resumiendo un poquito, Dios nos pide que como meta seamos aptos para enseñar. Y debemos darnos cuenta que enseñamos aún no estando al frente de un grupo. Enseñamos en nuestro hogar, enseñamos en nuestro trabajo y obviamente también podemos enseñar en la iglesia. ¿Cómo podemos convertirnos en hombres aptos para enseñar o hábiles en la enseñanza? Decíamos, estudiando la Biblia y luego practicando. Busca oportunidades para enseñar la palabra de Dios. Habla con tu pastor o como decíamos ayer acerca de ser hospedador, invita a alguien a tu casa, a un familiar, a un amigo, a un vecino y enséñale lo que tú sabes de la palabra de Dios. Te vas a sentir nervioso, quizá te va a dar un poco de temor, pero si no lo practicas, pues no lo vas a hacer bien nunca. Pero si empiezas a hacerlo, te aseguro que Dios va a bendecir tu deseo de servir, tu deseo de enseñar, y entonces vas a ir alcanzando esa meta de ser apto para la enseñanza. La otra manera en la cual puedes tú llegar a cumplir con esta meta de ser apto o hábil para enseñar es, observa a tu pastor, ve cómo enseña, ve cómo predica, no para juzgarlo, no para pensar, yo lo podría hacer mejor, sino para ver cómo lo hace, para ver cómo se prepara, inclusive ve con él y pregúntale, oiga hermano, ¿cómo prepara usted sus sermones? ¿O cómo le hace para preparar la lección? Y eso le va a servir. Yo recuerdo cuando en mis días de seminario, cuando Dios me dio la oportunidad de asistir al seminario, me acerqué a un hermano, porque a mí me gustaba mucho cómo enseñaba y me gustaba mucho cómo predicaba. Era muy, muy elocuente el hermano. Y yo le dije, hermano, ¿cómo prepara usted sus sermones? ¿Cómo estudia usted la Biblia? Y me dijo, déjame te enseño. Y al siguiente día llevó una gran cantidad de libros. Llevó diccionarios, llevó léxicos en griego, en hebreo, llevó varias versiones de la Biblia. Y entonces me dijo, mira, yo hago esto, yo leo varias veces el pasaje. En primera leo obviamente toda la Biblia, luego leo el pasaje, lo leo varias veces, luego veo qué significan las palabras en nuestro idioma, en este caso el español, y luego veo qué significan en griego, y luego veo si están en hebreo también qué significan, y voy apuntando todo eso lo hago en oración, y le pido a Dios que me muestre cómo darle forma a toda esa información, no para yo sentirme bien y nada más dar una buena clase o dar un buen sermón, sino para llenar las necesidades de las personas. Y yo creo que esto es lo más importante. Cuando tú pienses en llenar o cumplir esta meta de ser hábil para enseñar, no pienses tanto en convertirte en un buen maestro, sino piensa más bien en llenar las necesidades de las otras personas. Que las otras personas, si no son salvas, lleguen a entregarse a Cristo. Si las otras personas ya se entregaron a Cristo, que puedan crecer en su relación con Cristo. Nunca apuntes en tu cumplir la meta de ser un buen maestro o apto para enseñar, nunca apuntes a ti. Que la gente diga, ay, el hermano enseña muy bien, o ay, el hermano predica muy bien, sino que la gloria se la lleve Dios y que la gente ya sea se entregue para salvación o la gente se entregue para crecer en su relación con Dios. Entonces, hermano, una vez más te pido que ores por mí para que yo pueda ser un hombre que tenga una buena reputación, que busque la pureza y la integridad moral, que pueda ser sobrio, claro en mis pensamientos, que pueda ser yo prudente, dándole siempre la gloria y la honra a Dios, que sea decoroso, que sea un hombre que viva de tal manera que haga atractivo el evangelio a otras personas. Y como vimos hoy, que Dios me permita ser un hombre apto para enseñar, que yo enseñe bien a mi familia, y que yo enseñe bien a los hermanos en Cristo, que yo pueda enseñar también a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesús. Gracias una vez más, damos gracias a Dios por su palabra, que esperamos Él, como Él promete, no regrese al vacío, sino que cumpla
el propósito para que Él la envió. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Estemos en oración los unos por los otros.